Bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar con un lente estrictamente periodístico y basados únicamente en los expedientes oficiales, un misterio que literalmente paralizó a Colombia durante más de una década. Una noche de Halloween que, de la nada, se transformó en una obsesión nacional. De hecho, si se fijan en la miniatura de esta explicación, elegimos los 3 momentos más impactantes que definieron toda esta historia: el inexplicable hallazgo en el canal del parque, el insólito giro de los testigos falsos y la lectura del fallo definitivo de la Corte Suprema. Así que prepárense, porque vamos a hacer un recorrido paso a paso por las pruebas, las contradicciones y los estrados judiciales de este laberinto legal. ¿Cómo uno puede quedar tranquilo cuando le matan a un hijo? Esas son las palabras de Luis Colmenares, el padre. Y la verdad es que ese dolor persistente fue el gran motor que mantuvo este caso vivo durante 15 años. Porque, a ver, detrás de todos los folios legales, de las cámaras y del inmenso eco mediático, siempre hubo una familia exigiendo la verdad. A lo largo de este recorrido vamos a analizar de manera totalmente imparcial la línea de tiempo, las teorías que chocaron entre sí y los contundentes fallos judiciales para entender realmente por qué la muerte de un joven estudiante desató semejante tormenta en el sistema de justicia colombiano. Sección 1. La noche de Halloween. Todo esto comenzó en medio de una fiesta universitaria en la vibrante zona rosa de Bogotá, una celebración que no presagiaba absolutamente ninguna tragedia. La noche transcurría normal, entre disfraces, música, ya saben, pero a las 2:30 de la madrugada del 31 de octubre, Luis Andrés Colmenares abandona el lugar acompañado de Laura Moreno. Según los testimonios, él de repente sale corriendo hacia el Parque El Virrey. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente desconcertante. Las autoridades buscaron en el canal de agua al amanecer y, escuchen bien, no encontraron nada. Cero. Sin embargo, horas más tarde, ya en la noche de ese mismo día, el cuerpo aparece exactamente en la misma zona que ya había sido revisada a fondo. Este detalle, que parece sacado de una novela de suspenso, encendió la primera gran alerta. Sección 2. ¿Accidente o asesinato? Tras el hallazgo, el país entero se partió en dos. Literalmente, surgieron dos hipótesis completamente opuestas. Por un lado, teníamos la teoría del accidente. La primera autopsia de medicina legal arrojó una intoxicación por alcohol de grado 3. Esto apoyaba fuertemente la idea de que fue una caída trágica y accidental en medio de la oscuridad. Pero por el otro lado, la fiscalía empezó a construir una hipótesis de homicidio. Ellos argumentaban que el cuerpo había sido ocultado y luego colocado en el túnel del canal. Todo esto basándose en presuntos altercados físicos previos y en los vacíos o contradicciones que, según decían, tenían los relatos de los presentes. Es así como 3 jóvenes estudiantes pasaron de llorar la trágica muerte de su compañero a convertirse en el foco de una investigación criminal. Laura Moreno, la última persona en verlo con vida, su amiga cercana de la fiesta, Jessy Quintero, y Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura. Para finales de 2011, la cosa se puso tan seria que las autoridades enviaron a Laura y a Jessy a detención domiciliaria preventiva en un intento desesperado de la fiscalía por sustentar su teoría de que allí hubo un crimen. Sección 3. El cartel de los falsos testigos. Y justo cuando parecía que la investigación no avanzaba por falta de pruebas físicas, ¡boom! Un giro digno de Hollywood. Aparecen relatos escalofriantes como este. El otro joven lo golpea, de frente, lo golpea con una botella. Palabras de Jesús Alberto Martínez Durán. Estos testimonios hablaban de un ataque brutal, de una camioneta misteriosa donde supuestamente subieron el cuerpo, una locura que cautivó por completo a la opinión pública. Todos pensaron, bueno, esta es la prueba reina que le faltaba a la fiscalía. Pero, ¿qué creen? Todo fue un montaje, una verdadera crisis judicial. Tiempo después, la fiscal que asumió el caso descubrió que estos relatos eran una farsa totalmente coordinada. Los famosos testigos estrella eran mentirosos a sueldo. Jesús Alberto Martínez, Jonathan Martínez y José Wilber Ayola fueron expuestos, expulsados del programa de protección y terminaron en la cárcel condenados por falso testimonio. Imagínense el impacto. La columna vertebral del caso de la fiscalía se desplomó de la noche a la mañana. Y ojo que el caos no se limitó a los testigos. El expediente se volvió tan tóxico que arrastró a las figuras legales más importantes del país. El fiscal original del caso tuvo que ser apartado en medio de graves acusaciones por presuntamente conseguir estos testigos de forma irregular. Y para rematar, algo rarísimo en la justicia colombiana. Abogados defensores de altísimo perfil terminaron cumpliendo 3 días de arresto por desacato, simplemente por hablar del caso en los medios de comunicación. El circo mediático estaba totalmente fuera de control. Sección 4. Los juicios y las absoluciones. Llegamos a la pregunta del millón. Cuando el ruido mediático baja, cuando los testigos falsos caen y la ciencia forense no te da una respuesta única y clara, ¿qué hace un juez?
Porque en el derecho penal no se decide por intuición, se decide con certezas, más allá de toda duda razonable. Y aquí es donde entra la objetividad de la ciencia. En 2014, Carlos Cárdenas fue absuelto definitivamente. ¿La razón? Su defensa presentó la geolocalización de las antenas de su celular. Esta prueba tecnológica demostró de forma contundente que en el minuto exacto de la tragedia, él ni siquiera estaba cerca del Parque El Virrey. Contra esa evidencia tecnológica, simplemente no había argumento que valiera. Ahora, el camino para Laura y Jesse fue más largo y desgastante. Fueron años de audiencias interminables, batallas entre peritos forenses, estudios sobre cómo corría el agua en el canal, hasta que en 2017 la justicia habló. Las absolvieron por insuficiencia probatoria. En pocas palabras, el juez concluyó que después de analizar todo, no había pruebas sólidas, reales y tangibles para demostrar un homicidio o un encubrimiento. Sección 5. El veredicto final. Cualquiera pensaría que ahí acabó todo, ¿verdad? Pues no, siguió una batalla jurídica agotadora. Las absoluciones de 2017 se apelaron, pero el Tribunal Superior de Bogotá las ratificó en 2021. Aún así, la Procuraduría y la familia no bajaron los brazos, lo que nos llevó a un último y definitivo escalón. En 2024, la mismísima Corte Suprema de Justicia aceptó revisar un recurso de casación, todo para llegar al día crucial, el 16 de abril de 2026. Y la decisión de la Corte fue inapelable. La Sala de Casación Penal reafirmó en firme las absoluciones de las implicadas. Con este martillazo final, el expediente queda oficialmente cerrado desde el punto de vista jurídico. La máxima autoridad judicial dictaminó que, después de todos estos años y miles de folios, jamás se logró demostrar que la trágica muerte del estudiante fuera producto de un acto criminal. Y esto nos deja con una reflexión bastante profunda. 15 años de una verdadera obsesión nacional terminan con el golpe de un mallete en un tribunal. Jurídicamente, el caso está cerrado. Pero viendo el dolor de una familia y el impacto en la memoria colectiva, la gran pregunta es, ¿las dudas realmente se desvanecerán en la sociedad algún día? Es un misterio que marcó a un país para siempre. Por cierto, si quieren ir un poco más allá de los detalles legales que vimos hoy, les preparamos una sección especial en la descripción con las 10 preguntas más frecuentes sobre el caso Colmenares. Échenle un ojo. Gracias por acompañarnos en este recorrido para entender cómo funciona y a veces cómo tropieza la justicia. Nos vemos en el próximo análisis.